Entonces, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra cuarta clase, que sería parte del módulo. Hola, Hola, nuestra parte del módulo 2 que quedó pendiente y el marco legal vamos a revisar hoy día. También les quiero compartir un video que encontré sobre los asistentes de habla a sus labores, pero no en Chile, para un poco veamos algunas similitudes o algunas diferencias en realidad, qué es lo que se requiere y qué cosas, cuáles van a ser los desafíos que ustedes van a tener como asistentes de la educación. Entonces también les quiero compartir eso hoy día, lo vamos a ver más ratito. Recuerden siempre avisar, ya he tenido algunos avisos, si van a ausentarse hoy a clases o si se tienen que retirar entre medio para poder dejarlos presentes al momento de pasar la lista. Somos No somos tanto como las otras veces, pero sé que varios se van sumando por sus horarios laborales, se van a ir sumando. Nos quedan, después de esta clase, nos van a quedar cuatro clases. Ya está. Hola Andrea. Estamos recién, empezamos recién las grabaciones ya de la clase como ya clase formal. Lo que les quería decir recién, que ya está agendada su primera evaluación. Tuvieron hartos días para poder repasar los contenidos que están en su PPT, que es el mismo que yo comparto con ustedes. Está puesta para el, vamos a ver al tiro. Recuerden que la evaluación está hecha para que ustedes la comiencen a hacer el viernes 10 y la terminen el sábado 11. Y así van a ser las evaluaciones para que sé que algunos pueden trabajar los sábados, pero en su mayoría trabajan de lunes a viernes o podrían organizarse mejor. Entonces nuestras evaluaciones son de viernes para sábado y ya está agendada su primera evaluación este viernes. Recuerde que aquel que no la pueda dar va a tener que esperar que pase todo el módulo, terminen todas las pruebas y cuando terminan todas las evaluaciones se vuelven a abrir y uno puede dar la que debe como segunda opción. Deme 2 segundos acá que alguien, Camila me dice que no va a poder estar presente. Justificados. Ojalá que Camila, aunque estés con tu bebita, tal vez en una de esas ponerlo para escuchar, aunque sea, de repente siempre hay algo que queda. Ya, pero igual está justificada su inasistencia de hoy. ¿Y qué más está? Entonces vamos a comenzar a compartir pantalla y vamos a ver nuestros textos. Este PPT es el mismo que tienen ustedes, ¿ya? Para que en eso se queden tranquilas y las evaluaciones son en base a esta información. Todo aquello que conversamos, que ponemos como ejemplo, temas que yo les doy, nuevas cosas que yo les voy contando o que le hacen a ustedes abrir ese hambre de querer saber, es parte de la formación, pero la evaluación como está es lo que ustedes tienen por escrito en su manual, para que se queden tranquilos en ese aspecto. Les pido un segundo que voy a buscar mis lentes.
de unos, para que ustedes sepan, yo soy bien cabecita de pollo y tengo muchos lentes, porque los pierdo. Y acabo de encontrar unos para poder leer. Habíamos hablado que los asistentes de la educación cumplen diferentes roles y funciones, pero para poder cumplir esos roles y funciones tenían que tener una serie de características propias que le permitieran poder desenvolverse en el rol que están cumpliendo dentro de la escuela. Tienen que tener una comunicación asertiva, tienen que ser capaces de empatizar con el otro, tienen que ser proactivos. Se espera que tengan buenas relaciones interpersonales, es decir, que no sean personas conflictivas o personas, como les digo yo a veces, mecha corta, que ante la primera situación se enojan. No, porque estamos trabajando con niños, somos un modelo a seguir, somos parte de una comunidad educativa y tenemos que tener una forma de comportamiento que no se condiga con el rol que nosotros vamos a cumplir. No podemos andar gritando, rotulando, tener un vocabulario inadecuado, tener un trato que no corresponda. Entonces es muy importante tener características personales que me permitan desenvolverme en el aula. Y no solo en el aula, sino que en la escuela, no solo con los niños, sino con los adultos que trabajan en conjunto con nosotros, los apoderados, la parte directiva, los otros equipos multidisciplinarios que están dentro de la escuela. Tenemos que tener un buen trato. Estamos llamados a mantener un buen clima laboral donde estas relaciones sean basadas en el respeto, en la escucha atenta, donde la forma en que nos comunicamos sea clara, donde no estemos esperando que nos digan qué debemos o qué no debemos hacer, sino que estemos atentos a las necesidades que tiene nuestro par de aula o, o otra persona de nuestro equipo, que no esté nosotros así sentados esperando que me digan, ya vaya con este grupo, no hágase cargo de esto, no arme este material. No, es estar uno al servicio del otro. Obviamente sin pasar a llevar ni llegar a hacer cosas. La idea es poder ser parte de la planificación o el profesor, el que va a planificar la clase, va a planificar la actividad y después nosotros nos sentaremos a hablar y nos comunicará, porque ese es lo que se espera dentro de la escuela, un trabajo colaborativo. Eh, Esperamos que nuestro docente, nuestro profesor nos diga qué vamos a trabajar, en qué tiempos, cómo vamos a organizar el aula, qué materiales requerimos, qué cosas hay que tener antes de hacer la clase. Eso es lo que se espera en este trabajo colaborativo. Lo que más nos indica a nosotros el Ministerio de Educación es que todos los que pertenecemos a una comunidad educativa trabajemos colaborativamente y participativamente. ¿Ya? Que no seamos solamente los que hacemos lo que nos digan que hagan, sino que tengamos parte en dar ideas, en formular proyectos, en estar atentos a las necesidades que tengan no solo mi curso, sino que de repente puede haber otro curso a cual yo pueda ayudar con las cosas que sé o las cosas que puedo hacer. Eso es trabajar colaborativamente. Entonces existían una serie de características y nuestras funciones también tenían mucho que ver con los niños que íbamos a estar. El comportamiento de un asistente de aula con un niño de primero básico no es lo mismo de un asistente de cuarto básico porque las demandas del grupo son diferentes. Y los conocimientos que debemos manejar también son distintos, porque deben entender que ustedes son un coeducador en el aula. No son solo un ayudante que corta, pega, ve la agenda, reparte, sino que va a tener que responder preguntas, va a tener que ayudar a hacer guías, va a tener que acompañar en ciertas tareas que va a hacer el equipo y el grupo de curso. Entonces ustedes también deben manejar contenidos.
Y si no soy tan buena en un área, voy a tener que sentarme a estudiar. Voy a tener que preguntarle a mi docente cómo puedo yo explicar de mejor manera una consulta. Y si algo no lo sé, le diré al alumno, espere, me voy a averiguar, o hablaré con el docente y diré, pucha, Juanito tiene una duda, no se la puede contestar a usted, y uno toma la otra tarea que está haciendo el profesor. Pero sí o sí debemos estar atentos a las materias que se están pasando, a los contenidos que se están entregando. Y generalmente en muchos lados, cuando un curso entra con una profesora jefe y un asistente de aula, este asistente de aula va a pasar al siguiente nivel, al siguiente nivel, al siguiente nivel. Es decir, no siempre voy a ser asistente de aula de un primero básico, sino que voy a hacer este año de primero, el siguiente el segundo, después el tercero, después el cuarto y después voy a volver a primero. Muchas veces, perdón, no muchas, en algunos lugares la de en primero siempre va a ser de primero, por diferentes situaciones, porque en realidad tiene más habilidades en el juego, en la música, tiene mayor fuerte o llegada en niños menores de, o de 6 7 años, entonces se puede, pero en general el ideal es que la profesora jefe pase con su equipo completo al siguiente nivel. Y hay cursos que los profesores se mueven entre primero y segundo, y hay otros colegios en que se mueven primero, segundo y después tercero, cuarto, y hay otros donde se mueven de primero hasta cuarto básico y van teniendo el ciclo, el primer ciclo de educación básica completo. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Aló. Súper, todo claro. Ah, ya, pensé que no, llevo 20 minutos hablando y no había nadie, hoy no me escuchaba, me asusté. Gracias, Ley. No, no, está hablando bien, profe, todo bien. Muchas gracias. Y como hablábamos, hay una serie de características propias. Uno tiene que tener espíritu de superación, porque la educación, al igual que la medicina, y como hoy en día se conjugan la neuroeducación, la neurociencia, la inteligencia emocional, hay un gran avance en los estudios y cómo impacta las emociones dentro del aprendizaje, cómo impacta el liderazgo, cómo impacta las relaciones interpersonales en los ambientes educativos, es importante la formación continua. Lo que nos servía hace 6 meses, un año, dos, puede ser que hoy ya no nos sirva, porque no hemos dado cuenta que si no yo me siento bien, me siento cómodo, me siento acogido, acompañado, mi disposición al aprendizaje es mucho mejor. Es igual que ustedes. Si ustedes sienten que están gratos en un espacio, que su par de aulas las considera, que son escuchadas, que son parte de un equipo, su desempeño es distinto a cuando solamente saben que van a marcar tarjeta, van a estar mirando la agenda, entregando el material y respondiendo a lo que les dice el profesor. Su desempeño es diferente. Ni en cualquier lado. Mientras más gratos nos sintamos, mientras más valorados estemos, nuestro desempeño va a ser mejor y nuestros logros van a ser mejores. Entonces, imagínense para los niños que están comenzando en este proceso, donde todavía no están teñidos de muchas cosas que hemos pasado nosotros como adultos. Con mayor razón, si están cómodos y se sienten bien, más van a aprender, más deseos de aprender van a tener. Entonces, formación continua, espíritu de superación, desarrollar las competencias de los alumnos y para eso yo tengo que tener ojo clínico para saber qué dificultad tiene mi alumno, qué apoyo requiere, qué está pasando, por qué hoy día llegó de cierta manera, a comentarle al profesor jefe, el titular del aula, decirle, hoy Juanito está raro, algo está pasando. ¿Por qué? Porque casi siempre se come toda su colación y hoy día no se la ha comido. O parece que tuviera más sueño, no está tomando todos los apuntes, no está escribiendo todo. Suele subrayar y hoy día no. Todo eso son señales de que algo pasa. Los niños nos dan señales y para eso debemos estar atentos. Y aunque tengamos de repente 30, 35, no los 35 van a tener un comportamiento diferente. Un porcentaje va a ir generando cambios en su desarrollo, cambios en su comportamiento a medida que va creciendo, pero vamos a tener un buen porcentaje que funciona parejito.
Entonces, muy importante esta capacidad para desarrollar las competencias y estar atentos, atentos a lo que está pasando, poseer y dominar al grupo. Hablamos la otra vez, en muchas situaciones y circunstancias pueden quedar solos en aula, porque el docente tuvo que ir a una entrevista, porque el docente faltó, al igual que su docente titular, si ustedes faltan va a quedar solo en aula. Entonces es muy importante saber qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué pasa si mi docente no está, qué pasa si se ausenta una jornada completa o parte de la jornada, qué es lo que vamos a hacer. Nos puede salvar de vez en cuando ver una película, pero no podemos estar si el docente está con licencia 3 días viendo película. Tenemos que hacer el trabajo porque los niños se acostumbran y requieren llevar y mantener su rutina. ¿Ya? Conocer los planes y programas, saber qué contenidos se están tratando en cada una de las unidades. También tal vez no lo van a manejar en profundidad como el docente titular, pero sí poder comprenderlo y ser un apoyo, un aporte mientras esté en el aula. Importante ser autocrítico, reflexivo de nuestro quehacer, de nuestro actuar, ser capaces de escuchar al otro cuando nos dice si hemos fallado en algo y también ser capaces de decirle al otro cuando consideramos que su actuar no fue el correcto, saber seguir los conductos regulares, ¿ya? No es solo hacer, no es hacer por hacer, es saber lo que estamos haciendo. Cuando hablábamos de ser proactivo con el comportamiento anticipatorio, que es decir, no vamos a estar esperando que nos digan o estar mirando, sino saber dentro de la planificación qué vamos a hacer cada uno, dar respuesta rápida. ¿Qué pasa si en un momento X están en la mitad de la clase y uno de sus niños se para corriendo y sale de la sala? ¿Van a esperar que el profesor les diga algo o van a pasar, ustedes van a salir a saber qué pasó? O si la profesora sale detrás porque algo sucedió, ¿van a esperar que los niños se suban arriba de la mesa o se van a hacer cargo de la clase en ese momento? Eso tiene que ver con proactividad. Y para nosotros ser proactivo, tenemos primero que ser personas sumamente activas, no podemos ser pasivas, tener confianza en nosotros mismos, tener esa capacidad creativa de dar diferentes soluciones ante alguna problemática, dar ideas y no teman dar ideas. Y esperamos que tengan docentes que los escuchen, porque así se puede trabajar en conjunto y podemos sacar lo mejor de nuestros niños y nuestras niñas. Pensar un poco más allá del corto plazo, de esta solución inmediata, sino decir, bueno, esta conducta se está repitiendo. ¿Cómo yo, de aquí a una semana, 2 semanas, 3 semanas, puedo generar un cambio? Y ese cambio mantenerlo en el tiempo para mejorar el clima de aula, para mejorar los aprendizajes, tanto del grupo como del alumno. Entonces, es importante que no todo sea a corto plazo, no todo sea una respuesta inmediata para apagar incendios, sino que sean cambios reales dentro de su aula. ¿Ya? Y lo que yo les decía, autocontrol. Podemos estar enojados, podemos estar molestos, podemos estar tristes, podemos estar angustiados, pero eso no significa que voy a gritar a mitad de la sala o me voy a poner a llorar o voy a decir algo que no corresponde a un niño o a mi par o a otra persona. Respiración profunda. Ustedes tienen que aprender a manejar, a reconocer, a gestionar sus emociones. No significa que sean un robot y una máquina, sino que significa que yo me conozco y sé cuando estoy desregulada, sé cuando algo me molesta, sé cuando no me siento cómoda, tranquila y necesito una pausa. Y tengo que tener la capacidad de verbalizarlo. El cuerpo de aceleración de la pareja. Aló, hay un micrófono abierto. Ya. Para hacer un trabajo en aula, teniendo a veces un caos, porque los niños son caóticamente hermosos, tenemos que nosotros tener orden, un orden mental y un orden en el espacio, saber dónde dejamos los cuadernos, dónde dejamos los libros, dónde están los materiales, saber tener el material listo antes de tiempo y no estar haciéndolo encima de la hora o mientras los niños están entrando en aula. Todo debe ser muy bien planificado. Es un trabajo constante,
una forma de actuar que es constante y permanente en el tiempo y ser capaces de tener una apertura al cambio. La flexibilidad es importante. Y si a mí de repente me descoloca, tengo que revisar eso que me descoloca. ¿Por qué? Porque tal vez yo necesito tener mucho el control y cuando algo se me sale de control, eso a mí me hace salir de mi estado de confort. ¿Cómo lo debo manejar? Porque yo soy el adulto. Yo soy el adulto responsable. Hablamos del trabajo colaborativo, cómo nosotros no trabajamos en conjunto, no solamente con nuestro padre de aula, sino que también con los equipos multidisciplinarios que son parte del PIE, si tenemos un PIE, con el área de UTP, con el profesor de música, de inglés, si hay el profesor de arte, si hay un profesor de arte separado de la profesora de básica, el profesor de educación física, cómo nosotros lo vamos a acompañar si nos necesita. Toda esta capacidad de poder relacionarnos de manera positiva con otros. No todos vamos a ser amigos, pero sí vamos a ser compañeros de trabajo. Y ese ser compañero de trabajo significa respeto ante todo. No un día te saludo y el otro día no. No un día te hablo y el otro día no. No un día te recibo con una sonrisa y el otro día apenas te miro. Muchas veces tendemos a normalizar porque nos dicen, oh, es que ella siempre ha sido así, o él siempre se comporta así. Entonces tienden a normalizar una conducta, lo cual no corresponde. No corresponde porque debemos ser tratados con respeto, no corresponde porque existe una ley que nos protege como trabajadores, que es la ley Karim, porque existía ley dentro de la Dirección del Trabajo, pero ahora estamos profundizando más todo aquello que hemos normalizado y naturalizado por ser hijos del rigor. Ay, sí, no importa si no me saludó, pero no me grita, no me dice malas palabras. Nadie le puede quitar el saludo a otra persona. Eso es invisibilizarla y eso no corresponde. Entonces tenemos que ser muy claros cómo nos vamos a comportar, cuáles van a ser nuestras formas de comportamiento dentro y fuera del colegio. No somos perfectos, pero podemos estar en constante cambio y mejora. ¿Ya? La comunicación efectiva es importante, saber que lo que yo le digo al otro, el otro lo comprende, porque no es hablar, no es un monólogo, es un diálogo entre las partes. Más cuando tenemos que trabajar en conjunto, al igual que los niños y las niñas, tenemos que enseñarles también a comunicarse de manera asertiva y efectiva. ¿Cómo vamos a transmitir la información? ¿Cómo comprendemos esa información? Y si no está clara, ¿qué debemos hacer para que ésta sea clara? Dejar los juicios de valor a un lado, dejar ese sesgo que a veces tenemos porque la que yo tengo al lado no me cae muy bien. No, tenemos que comportarnos de cierta manera, ser claros, ser asertivos, esta crítica respetuosa. Y cuando las cosas ya salen y pasan, ya no es un comportamiento que tiene que ver con que, no sé, pues la profesora le gusta ser muy ordenada, a decirle a los niños que son unos desordenados y no sirven para nada, ahí ya pasamos a otra esfera y ahí siempre seguir los conductos regulares. No podemos permitir la vulneración de derechos, somos garantes de derechos. Aunque yo quiera mucho mi par de aula, aunque yo quiero mucho al profe de educación, a la profesora de inglés, de educación física, y me caiga súper bien porque somos súper amigas, si tiene un comportamiento inadecuado, tengo que informarlo a convivencia escolar. Profe, ¿Qué tengo que hacer? ¿Aló? hola, profe. Hábleme, si me Eh, puede hablar más fuerte, sí, te lo agradecería mucho. eh, la comunicación efectiva, ¿qué diferencia tiene con la asertiva? ¿O es como lo mismo? No, la efectiva es que yo logro entregarle la comunicación que quiero entregar al otro, el mensaje claro. ¿Ya? Ejemplo, Juanita, necesito que le saques punta a los lápices. Y Juanita toma lápices, hoy día estamos con los Juanitos, pero ya, Juanita toma los lápices y le saca punta. ¿Ya? La asertiva tiene que ver con esta connotación que tiene que ver con lo emocional. Si a Juanita le duele el estómago
o se siente mal y está con mareo, o está conteniendo un niño, ¿puedo yo decirle que le saque lápiz, punta a los lápices? No, porque no es el momento adecuado. A eso hay una diferencia entre asertiva y efectiva. Lo Entonces, ideal asertivo me es que se puse den como más, ambas. ¿Ah? más emocional, va más en lo emocional, la El asertiva. asertivo es saber cómo, cuándo, dónde. Estamos hablando de asertividad. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Qué tipo de palabras voy a entregar? Ah, ya, ya, gracias. Porque obviamente necesito que el mensaje se reciba. Por eso es muy importante y la efectiva tiene que ver con las acciones que vamos a hacer y realizar. Entonces, si se dan las dos, mejor todavía. Pero no siempre voy a necesitar ambos tipos de comunicación. Entonces, Ah, como les decía, es muy importante estas capacidades. Y para nosotros tener una comunicación asertiva, tenemos que tener ciertas habilidades blandas desarrolladas. Cómo hablamos, qué decimos, cuándo lo decimos, qué palabras utilizamos. Somos capaces de leer al que tenemos adelante. Somos capaces de saber si le está pasando o no le está pasando algo. Entonces, la asertividad tiene que saber con todo esto, cómo, cuándo, dónde, con quién, para qué. Es necesario que Juanita le saque punta a los lápices si hoy día yo la veo que está triste, que está un poco angustiada, que tuvo un mal momento en la mañana, por ejemplo. ¿Puedo dejarlo para después? ¿Es tan importante? Y eso tiene que ver con la asertividad. Y también la comunicación que hablábamos, cuán importante es lo que no hablamos. Porque la comunicación en un alto porcentaje no es verbal, no es con palabras, son nuestros gestos, nuestros modos, nuestra respiración, nuestra gesticulación, nuestra posición corporal la que habla por nosotros. Entonces, tienen que también, para esta comunicación asertiva, también tienen que dar, conocerse muy bien. Cuando uno a veces está hablando y todo, y la otra persona es que no nos cae muy bien, que no está contentando algo que nos parece correcto, y yo necesito hablar con ella asertivamente, y necesito tener mis habilidades blandas y escucharlo y todo, y me dice algo, y yo tal vez no dije nada, pero mira hacia arriba. O tuve esta respiración como, ok, tenemos que aprender a cómo nos comunicamos, qué es lo que estamos diciendo sin emitir ninguna palabra. Autocontrol lo conversamos y aquí lo que yo le decía, gestionar de forma adecuada nuestras emociones y no permitir que ellas nos gestionen a nosotros. Pero para eso, ¿qué necesitamos primero? Reconocerlas, ponerle un nombre, validarlas. Yo le puedo decir a Juanita, Juanita, entiendo que estés triste, entiendo que estés angustiada, entiendo que hoy no te sientas bien, pero necesito que me ayudes con esto. Necesito que estemos las dos trabajando juntas. O le puedo decir, Juanita, entiendo, valio que te sientas mal, déjame terminar lo que estoy haciendo, voy a ir a hablar UTP a ver si te puedes retirar antes. ¿Por qué? Porque no es solamente saber gestionar la emoción, porque yo no puedo gestionar aquello que no le pongo nombre, aquello que no reconozco. Yo tengo que reconocer que si me duele el pecho es porque algo me duele, algo me tiene triste, algo me tiene angustiada, algo me tiene nerviosa. Entonces, para eso, ¿qué tengo que poder? Ponerle nombre, entender qué es lo que me está pasando, respirar profundamente, gestionarlo, hacer la llamada que tengo que hacer, tomarme una pausa, tomarme un vasito de agua, respirar profundo y volver a funcionar.
Y no es taparlo con tierra, sino que en ese momento necesito tener una respuesta inmediata a las otras cosas que son más importantes. No que lo que yo siento deje de ser importante, por eso hablamos de validar la emoción, pero no me puedo quedar pegada a esa emoción. Si estoy molesta, enojada, porque, no sé, la tía del aseo entró rápido a la sala y yo estaba haciendo una actividad y me cortó toda la actividad, no voy a seguir enojada todo el día. Tendré que respirar profundo, esperar y esperar el recreo. Y si tengo la confianza suficiente, decirle, tía, por favor, si estoy en una actividad, por favor, ponga silencio o no ingrese a la sala. O cómo lo podemos hacer para que usted no me interrumpa. O si ya es algo reiterativo, repetitivo y ya lo han conversado, tendrás que ir con la persona que corresponde, que puede ser, no sé cómo está organizado en la escuela, pero podría ser inspectoría, podría ser convivencia escolar, podría ser directamente dirección, cuando ya las soluciones no están en uno, sino que tienen que haber cambios radicales en ciertas situaciones que se dan en la escuela. ¿Cómo vamos hasta ahora? Profe, Dígame. yo creo que va más como en la empatía, en la comprensión hacia los demás. Ponerse Toda en la lugar razón. de niños, de las personas que trabajan en el colegio igual. Tienes toda la razón porque cuando, como tú me decías, tiene que ver con la empatía, el respeto, otra palabra usaste, Comprensión, la comprensión. Sí, porque somos personas, somos seres humanos que nos suceden ¿cierto? muchas cosas. La empatía es algo que se educa, el respeto es algo que se educa, la comprensión es algo que se educa. Entonces, si yo estoy con niños pequeños, los puedo ir educando en esto para que sean adultos saludables. Y la única forma de hacer esto es trabajar las habilidades blandas, porque todo lo que tú me dices son habilidades blandas. No tiene que ver cuánto es 5 más 5, no tiene que ver cuánto mide un ángulo recto, no tiene que ver con quién descubrió América, tiene que ver cómo yo me relaciono con un otro, cómo yo estoy con un otro. Pero para poder tener empatía, respeto, comprensión, tolerancia, hay otra habilidad blanca que la tolerancia, el respeto. Si a alguien más se le prende la ampolletita, lo anotamos también. Es necesario que nosotros la estemos viviendo, llevando en carne en nuestra forma de actuar. No significa que sonriamos a todo el mundo. No significa que dejemos pasar todas las situaciones que no sean, que no me parezcan o no me hagan sentir bien. Significa que yo soy capaz. Cuando yo hablo de empatía, que había un error un poco, no es que yo me pongo en el lugar del otro, es que yo comprendo lo que siente el otro y lo valido. Eso es ser empático. Y como yo lo valido, puedo ayudarte, puedo entenderte, puedo comprenderte. Porque yo no Aceptarlo. puedo aceptar, muy bien, puedo aceptar aquello que te sucede. No significa que yo lo voy a avalar, no significa que yo voy a estar 100% de acuerdo. No, pero sí puedo entenderlo, porque el decir empatía es ponerme en lugar del otro es muy difícil. Si a ti se te muere tu papá, ¿puedo ser yo empático? Así como se decía antes, ponerme en tu lugar. Yo no me puedo tomar en tu lugar y sentir tu mismo dolor. Pero sí puedo comprender o tratar de comprender o acompañarte en tu dolor. Por eso el concepto de empatía hay que tenerlo muy claro, ¿ya? Entonces son 19:45. Vamos a hacer una pausa porque nos queda otro módulo y este módulo no es muy larguito, que es el marco legal y vamos a ver el video y vamos a hacer algunas preguntas a base del video que les voy a mostrar. Entonces vamos a hacer una pausita para que puedan tomarse un té, ir al baño y nos vemos a las 8. ¿Les parece? Ok. Gracias. Dejar de compartir y vamos.
Entonces comenzaré a compartir pantalla. Les quiero compartir el siguiente video. Por favor, me dicen si este se escucha. Soy José Luis Lara. Soy el director del Instituto Laureano. ¿Se escucha? Sí se escucha. Ya, Sí se escucha, profe. ya. Sí, profesora. Este es un director de una escuela que no es de Chile, pero habla de qué es un asistente educativo, qué tipo de actividades realiza y dónde puede trabajar, para que tengamos más o menos una idea. Ray González. En este video veremos qué es un asistente educativo y también veremos qué actividades realiza, así como también dónde puede trabajar. ¿Qué es un asistente educativo? El asistente educativo es la persona que trabaja de la mano con los psicólogos, puericultistas, educadoras, para potencializar las habilidades y destrezas de los niños preescolares. Dentro de sus actividades busca el desarrollo integral, que es lograr que los niños desarrollen habilidades y destrezas neuromusculares, desarrollen su equilibrio dinámico, su equilibrio estático, su noción espacial, su lateralidad, desarrollen el área afectiva social, cognitiva y física. Esto forma parte de la educación que se le proporciona a ellos. ¿Qué hace un asistente educativo? Bueno, el asistente educativo realiza planes y programas de estudio. ¿Qué quiere decir? Obviamente ella tiene que llevar a cabo lo que es una planeación del trabajo. Es decir, conocer lo que es un plan de trabajo, un programa de trabajo, un plan diario o plan de sesión. Es la forma como organiza sus actividades dentro del jardín. De igual manera, tiene que saber aplicar el material didáctico. Realiza manualidades relacionadas a cada tema, ¿sí? que pueden verse durante el curso. ¿Sí? Si hablan de alguna vocal, si hablan de animales domésticos, animales de granja, realizan manualidades basadas en los temas. También se llevan a cabo actividades de estimulación temprana, esto con el propósito de que el niño desarrolle su motricidad fina, su motricidad gruesa, obviamente para que él pueda tener una mejor coordinación y un mejor desarrollo en su vida. También conoce sobre literatura infantil, ¿sí? Es decir, conocer sobre cuentos que le pueden proporcionar valores universales a los niños, como el respeto, la honradez, el amor, etc. ¿Sí? Aplica cantos y juegos, también generalmente basados en cuanto a la enseñanza que le dan a los niños. Buscamos canciones adecuadas a un tema determinado. Tiene conocimientos sobre el desarrollo del niño desde su gestación hasta los 6 años. Sabe todos los cambios que van teniendo, ¿sí? durante su desarrollo. También conoce sobre lo que es el teatro infantil, ¿sí? Podrá montar obras de teatro Viñol, podrá realizar presentaciones personales sobre algún tema en específico. Utiliza el teatro para poder enseñar. Conoce también sobre la alimentación que deben de llevar los niños durante todo su desarrollo desde el nacimiento hasta los 6 años. Y de igual manera, a grandes rasgos, conocerán lo que son los primeros auxilios para cualquier riesgo que pudiera tener dentro de la estancia o jardín de niños. ¿En dónde puede trabajar un asistente educativo? Un asistente educativo puede trabajar en instituciones públicas o privadas. Instituciones públicas en un CENDI, en un Centro de Desarrollo Infantil o Integral. Puede trabajar en un CADI, Centro de Asistencia y Desarrollo Infantil. Puede trabajar en centros de salud, en talleres de actividades de estimulación temprana, en jardines de niños privados o públicos, ¿sí? O en instituciones de capacitación para el trabajo, en cualquier institución que trabaje con niños lactantes, maternales o preescolares. El asistente educativo también puede tener su propio emprendimiento,
O sea, ¿esto qué quiere decir? Que puede poner su jardín de niños, que puede poner su estancia infantil, puede poner un centro de estimulación temprana, o trabajar por su propia cuenta dando clases de regularización, puede en determinado momento organizarse con otras compañeras para poner incluso una escuela a nivel técnico también dentro de su especialidad. Si se dan cuenta, el director nos hablaba un poco de lo que era el área preescolar, pero tenemos muchos ejes que se van a repetir en la área básica, que son cómo nosotros vamos a trabajar para poder desarrollar en los niños y niñas las habilidades y destrezas que están en relación a su etapa de desarrollo. Es decir, tenemos que manejar cuentos, tenemos que tener habilidades histriónicas para poder estar ahí, no podemos ser una foto que está sentada en el aula sin hacer nada. No, tenemos que tener didácticas y tenemos que tener una forma de actuar que nos permita llegar a estos niños y estas niñas. No solo en sus habilidades que tienen que ver con lo cognitivo, con el aprendizaje, el contenido, sino también con lo actitudinal. Poder acompañarlo cuando un niño se desregula, poder ayudarlo cuando un niño se frustra, poder ayudar a una niña cuando emocionalmente está desbordada. También tenemos que ser un apoyo para el aula. Y aquí hablaba dónde podían trabajar, como en otro país nos hablaba de ciertos lugares con siglas que tienen que ver con ese país. Pero obviamente aquí nos podemos desarrollar en escuelas públicas, privadas. También podemos ser asistentes de aula en un jardín infantil, en un lugar preescolar, que va a tener su personal idóneo con formación superior o medio superior, pero también va a poder, nosotros podemos desempeñarnos como asistentes de aula en este acompañamiento, en este apoyo y ayuda que requieren los docentes en un aula de preescolares. Y también el hecho de saber cosas y ir profesionalizando nuestro rol también nos permite poder de repente trabajar en otra área fuera de la escuela que esté vinculada a la educación y al acompañamiento de niños y niñas. Siempre va a ser mejor una persona que esté al cuidado, tenga al cuidado niños pequeños, que tenga conocimientos educativos, que los pueda ayudar en sus tareas, que los pueda ayudar en hacer trabajos. Siempre va a ser un plus, siempre va a ser una ayuda más allá. ¿Qué les queda de lo que ustedes escucharon que lo podemos llevar a nuestra realidad? ¿O no les queda nada? ¿O no vieron el video? Habla más o menos igual de lo que ya hemos pasado, profe. Sí, sí, es como refrescar algunas cosas, pero para que ustedes vean Exacto. que no es como nosotros solamente lo vemos en este curso, es lo que se espera de un asistente de la educación, Mm. es lo que se espera en general de su comportamiento, de las tareas, de las funciones, de lo que debería saber, de cómo debería actuar, de dónde puede desarrollarse. Entonces no es algo que esté solamente en el papel, sino que es una realidad. Es como un acto de vida. Sí, en eso tiene razón, don José Luis. Sí, Es un acto, es una forma de vivir. Cuando sí. nosotros decidimos educar es una forma de vida. Porque, porque cuando nosotros, es decir, yo admiro a esas personas que pueden como salir de su trabajo y dejar las cosas ahí, pero nosotros nos vamos a llevar mucho de la escuela, la vamos a llevar, porque vamos a crear lazos afectivos con nuestros niños, niñas, con nuestros pares de trabajo, con nuestra comunidad. Creamos lazos y después los compartimos con nuestros familiares, con nuestros propios hijos. Hacemos una comparativa de la realidad que vemos y la realidad que tenemos. Entonces es una forma de vida. Por Mm. eso es algo tan Profesora, importante. Dígame, Marisol, quería hacer una consulta dígame. con respecto a lo que dijo que hay que llevarse alguna parte de trabajo a la casa.
¿Cómo lo hace usted? Porque, a ver, yo igual estoy inserta en educación, pero a veces es mucho, es demasiado, porque aunque uno no quiera, aunque yo siempre cuando decidí ir a trabajar, ella dije, no, yo no quiero ser como las otras personas que siguen trabajo para la casa, pero es inevitable. ¿Cómo lo hace usted para no tener tanta carga de trabajo? Porque a veces es harto. Y porque uno tiene familia, también Una tiene que cosa compartir que uno... es la carga de trabajo. La carga de trabajo Sí, hoy en día con el 70-30 que permite que uno pueda planificar, tener horas de planificación, horas para hacer trabajo manual, uno tiene tiempos en el tema de lo que es la carga de hacer cosas. Fue un cambio que se hizo en la normativa del ministerio, porque los profesores se llevan, no siempre alcanza y se llevan trabajo para la casa y terminan haciendo pruebas, corrigiendo, armando material, muchas veces se da. Pero con esta norma del 30-70, 35-65, según las cargas horarias de las 44 horas, hay tiempos para hacerlo en el colegio. ¿Ya? Eso es con la carga de trabajo. Pero la otra carga, que es algo que a veces uno no siempre puede manejar muy bien, es la carga emocional. El autocuidado es algo que ustedes tienen que tener. Es muy importante tener actividades que nos permitan a nosotros un poco desligarnos de ciertas cargas emocionales. Hay gente que le gusta bailar, hay gente que le gusta leer, escribir, cocinar, y eso ayuda mucho a la salud mental. Y lo otro es entender que no los podemos salvar a todos, que nosotros no somos superhéroes, que se nos van a presentar dificultades o niños con dificultades y nosotros vamos a poder cambiar su realidad en un 100%. Y eso es muy importante tenerlo claro y tenerlo siempre presente. No somos los salvadores del mundo. Hay cosas que son y podemos ayudar y colaborar. Podemos buscar redes de apoyo, podemos derivar. Podemos ayudar a nuestros docentes, por ejemplo, si hay una situación compleja, trabajar con convivencia escolar. Si no hay una dupla psicosocial, uno siempre tiene algún conocido y ese contacto darlo para que a través de convivencia se hagan las derivaciones correspondientes. Y mientras esos niños y niñas estén bajo nuestro cuidado, bajo nuestro alero, nosotros tratar de hacerle su vida lo más hermosa posible y no seguirlos maltratando, vulnerando como muchas veces pasa fuera de la escuela. Y eso ayuda mucho a nuestra carga emocional. Siempre nos vamos a quedar con algo, siempre vamos a crear más lazos con algunos que con otros. Siempre hay alguien que nos va a caer mejor que otro o vamos a buscar formas de ayudarlos, pero entendiendo que todo tiene un límite y que no podemos nosotros poner en peligro nuestra salud mental por tratar de ayudarlos a todos, porque uno no puede ayudar a quien no quiera ser ayudado. Los niños es un tema aparte, porque los niños están en la escuela, están formados y están bajo la responsabilidad de sus padres, pero hay muchos padres que carecen de habilidades parentales y para eso hay los conductos regulares para trabajar con ellos. La profesora citará a la familia, se harán compromisos, se hará un trabajo, se hablará con ellos y si esas cosas no cambian, si vemos que hay una vulneración mayor, se llevará a las redes correspondientes de la oficina local de la infancia y ellos obviamente a los programas correspondientes que estén dentro de la comuna. Pero eso es lo que yo les puedo decir, cómo uno va aprendiendo en este camino de que hay cosas que podemos hacer y cosas que no están a nuestro alcance. Pero a veces si vemos a un niño que no tiene zapatos y sus zapatos están rotos, tal vez podemos hacer una red y empezar con las amistades con alguien y conseguir un par de zapatos nuevos, o un polerón o un pantalón, que muchas veces son las carencias físicas. O de repente hacer canastas familiares cuando no hay una ayuda el nivel socioeconómico no permite o algo hace un cambio que no puedan tener todas esas cosas, uno podría hacerlo desde la escuela, trabajar con bienestar, trabajar con otros profesores. Pero cuando ya las cosas son mucho más profundas y la vulneración es mayor, hay que derivar a quien corresponde. No sé si sí, respondo. pero eso suena bonito, pero yo estoy hablando también de dentro de la colaboración. Por ejemplo,
A mí me pasó como al principio, ahora, bueno, ya no tanto, pero por ejemplo, yo soy buena con las artes manuales, Ujú, con las artes manuales, dibujar, toco ujú. guitarra, juego voleibol, hago hartas cosas. Entonces, de repente dicen, ah, mira, la tía podría hacer esto, pero ella como sabe hacer esto, puede hacer esto otro. Entonces, como que de La repente sobrecarga. la sobrecarga de trabajo que a veces yo no me quiero traer para la casa, pero tengo que estar planificando yo cosas que a veces tiene Límites, que... límites. eh, Ahí está. pero yo digo, en el colegio yo lo hago encantado, o sea, no, no hay problema porque es para los niños y los niños los mantengo entretenidos y todo bien. Pero cuando ya pasa el límite de que porque uno es buena para algunas cosas, es como, ah, lo que yo le decía, po, ella podría ir con los niños y podría jugar voleibol mañana en, no sé, o podría, o pueden hacer florcitas, ah, pero la tía es buena para hacer florcitas, la puede llevar para su casa y ella que las haga y las Pero traiga por eso, mañana. ahí Es están eso. los límites. Hay algo Mm. que es lo legal. Lo legal. Yo soy de la idea y lo he aprendido con los años. Cuando usted entre a un grupo nuevo o esté en un año escolar nuevo, aprenda a poner límites y aprenda a decir que no. Si algo no está dentro de sus deberes y obligaciones contractuales, no tiene por qué tomarlo. Ya, Joana, voy a anotar al tiro su nombre para cuando pase lista. Y entonces eso Es quiere decir difícil que decir no a veces. es Sí. difícil, pero si uno se mantiene de una cierta manera y tiene la forma asertiva de decirlo, lo va a poder hacer, porque depende solo de usted, porque nosotros funcionamos a base del temor. Bueno, si digo que no, no me van a considerar y me van a despedir. Es el mayor temor que uno tiene. Bueno, eso era antes. Es que es como si alguien le regalara todos los días flores a usted. Todas las mañanas le lleva Entonces, una flor. Y usted se entonces usted va a acostumbra a cuando no eso. llegue la flor, la va a esperar que se la den y se va a enojar si no se la dan. Claro, es Por eso, eso. por eso vuelvo a lo mismo. Límites. Aprender a decir que no. Saber cuándo decir que sí. Saber a quién se le dice que sí. Saber en qué tiempo usted lo va a hacer. Cómo va a compensar una cosa con otra. Cómo va a negociar ese tiempo que usted no es parte de su tiempo laboral. ¿Cómo lo va a compensar usted? ¿Se va a compensar monetariamente? ¿Se va a compensar en un permiso especial? Y dejarlo escriturado. Porque si usted dice sí, 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 siempre a todo, como usted decía, van a esperar que cuando usted diga que no, que la Marisol que es mala onda, que la Marisol no está con la camiseta puesta. No, pues, no es eso. Es que las cosas tienen tiempos para hacerse. Si usted quiere que yo le haga florcita porque hay una actividad, entonces tengo que salir de aula para poder hacerle las florcitas. No la puedo hacer mientras estoy con los niños en la sala, no puedo hacerlo mientras estoy ayudando a la profesora a hacer su clase. Y esa profesora va a tener que tener un apoyo en ese momento. Por eso también cuando nosotros tenemos contratos laborales, en nuestros contratos laborales indica cuáles son nuestros deberes y obligaciones. Y las deberes y obligaciones están dentro de nuestro horario laboral, no fuera de nuestro horario laboral. Y eso ustedes lo tienen que tener muy presente en las cosas que hagan en la vida, no solamente en la docencia. En todo aquello que ustedes hagan en la vida, tienen que poner límites. Y van a tener que saber cuáles son el encuadre para esos límites, en qué puedo decir que, en qué me puedo salir y en qué no. Pucha, si un día dice que sí, después lo tomamos como obligación, bueno, no voy a decir más que sí nomás. Eso es lo importante, porque eso depende solamente de uno, no del resto. Porque siempre van a haber algunos que van a descansar en nuestra persona. O van a creer porque tienen muy buena voluntad, siempre lo van a hacer. Y no está bien, porque no le hace bien a su salud ni física ni mental. Y las van a llevar al límite. Entonces, no lo haga. Es mejor decir que no de un inicio que empezar a tener problemas y dificultades, porque todos creen que uno es buena onda y siempre va a ser buena onda. Por eso está la norma, por eso están las leyes, por eso están los contratos de trabajo. Ya. Ahora vamos a entrar un poquito al marco legal.
Existen una serie de leyes que nos sustentan nuestra labor y nuestro trabajo, que han ido cambiando en el tiempo, porque hemos ido entendiendo que no se podía hacer, por ejemplo, lo que yo les decía antes. Yo no podía tener el 100% de mis horas en aula. Por eso se hizo un 30-70, 70% de mis horas en aula, un 30% fuera de aula que a mí me permitiera poder planificar, hacer materiales y otras cosas. O, por ejemplo, yo lo he notado en las asistentes de aula del colegio, que, por ejemplo, cuando, cuando la profesora está pasando un contenido, una materia, con todo, la asistente de aula está viendo las agendas, está preparando algún material, pero no está como, por ejemplo, cortando un material o haciendo algunas láminas mientras trata de contener al niño al lado. No, sino que se dividen y organizan los tiempos de tal manera que se puedan hacer las cosas mientras están en el aula. Y eso es uno de los cambios que se hizo y que se logró para todos. Entonces vamos a encontrar dos cuerpos legales en el marco legal de los asistentes de la educación. Tenemos la ley 19.464, que fue dictaminada el 5 de agosto de 1996. Estamos hablando hace hartos años atrás, 2026, 2006, 2016, 2000, casi 30 años fue puesta esta ley. ¿Qué establece, qué normas establece de las más importantes esta ley? Establece normas y una subvención exclusiva para el incremento de remuneraciones del personal no docente, de establecimientos educacionales del sector municipal, particular subvencionado y de administración delegada. Porque hay que tener claro que es para ciertos colegios, porque las particulares manejan sus propios valores que no pueden estar bajo ciertos montos. No pueden estar más abajo de los sueldos mínimos. Eso hay que tenerlo súper claro. Pero en las áreas, en los personales no docentes, aunque no se regulan por el estatuto docente que habla de un valor hora para los profesionales de la educación, sí habla de ciertos montos o ciertas remuneraciones que deben tener según sus horas de trabajo. Y eso tuvo un incremento porque antes no se les veía así y se les pagaba a base de otros montos. Y como dicen ahí, de acuerdo a la historia de la ley, el Ejecutivo buscó establecer algunas normas que regulan las relaciones laborales del personal no docente, que se desempeña en establecimientos educacionales subvencionados y otorgar un aumento permanente de sus remuneraciones. No era algo que tenía que ver con el municipio, con el SLEP, si era particular subvencionado, lo que tenía que ver con el sostenedor, sino que tenían que ver con otorgar un aumento permanente, que se mantuviera en el tiempo. ¿Cuáles son los principales contenidos? Crea una subvención específica destinada a aumentar las remuneraciones del personal no docente. Es decir, se daba un valor por la subvención por los niños que estaban matriculados, entonces yo voy a poner un monto adicional para poder dar este aumento permanente a las remuneraciones del personal no docente. Distingue tres tipos de funciones del personal del asistente de la educación. Hay uno del carácter profesional, de paradocencias y de servicios auxiliares. De carácter profesional son aquellos que comparten el trabajo de aula. Esos son los de carácter profesional, que serían los asistentes de aula. Los paradocencias son los inspectores de patio o paradocentes. Y de servicios auxiliares son las personas que están en el área de la mantención y de la limpieza de los establecimientos educacionales. También establece inhabilidades para el desempeño de las funciones señaladas a los condenados por algunos de los delitos contemplados en las leyes. Habla de diferentes leyes y del tema que tiene que ver con el Código Penal. Antiguamente una persona podía tener cuarto medio, octavo y entrar a trabajar como auxiliar de servicio en un colegio. Hoy en día, si esta persona tiene causas por violencia intrafamiliar, está condenado por delito de armas, delito de maltrato, de robo o tener alguna condena o inhabilidades para trabajar con menores de edad, no puede ingresar a un colegio a trabajar con niños menores de 18 años. Y eso es un registro público.
Cualquier persona puede consultar con el nombre y el RUT de la persona si tiene algún tipo de inhabilidad para trabajar con menores o desempeñarse dentro de una escuela. Esto no solo pasa para los que son no docentes, sino para los docentes, para los directivos y los sostenedores. Ejemplo, un sostenedor que es un ingeniero comercial que es parte de la escuela y recibe subvención del Estado o no del Estado y es particular, tiene una causa penal y es condenado por mal uso de fondos públicos, por un delito, se le inhabilita y nunca más en su vida va a poder ser un sostenedor de un establecimiento educativo. Entonces, no solamente para los no docentes, sino es para todo aquel que está dentro de una escuela. También, ¿cuál es otro contenido que es importante? Determina que el personal asistente de la educación tendrá derecho a participar en los programas de perfeccionamiento que establezcan las municipalidades o corporaciones municipales o que formule el Ministerio de Educación. Ustedes pueden participar en aquellas capacitaciones que dé el ministerio siempre y cuando tengan relación con su quehacer. Por ejemplo, una persona que trabaja en servicios auxiliares no va a tener una capacitación en el área de la planificación, por ejemplo, pero sí va a tener pero sí va a participar en el área de la ley Carim, por ejemplo. ¿Ya? Pero tienen derecho a ser capacitados y están en programas de perfeccionamiento que es del ministerio, las municipalidades y las corporaciones. Y también ustedes pueden buscar. Por ejemplo, hay lugares, hay áreas del ministerio que dictan diferentes cursos. Cursos que pueden ser para uso y crecimiento personal. Por ejemplo, mindfulness y conciencia emocional. Y usted, por estar en un colegio que sea municipal, esté dentro de una corporación que tenga RBD, que es reconocido por el Estado, usted puede hacer ese curso. Entonces también hay que hacer súper busquilla porque siempre van a haber hay muchos cursos dentro de las plataformas del ministerio y de aquellas fundaciones que trabajan también prestan servicios para el ministerio. Y ustedes a estar dentro de una escuela pueden tomar dichos cursos y tener una certificación que lo pueden ir poniendo en su currículum. Después tenemos la ley 20.244 que fue promulgada el 2008. Esa es más nuevita. ¿Ya? Esta ley tuvo como principal objetivo dotar la función de una identidad basada en la afirmación de brindar un apoyo a un servicio y no en la negación del mismo, valorando el aporte que presta la función específica al funcionamiento global del sistema escolar. Es decir, que las personas que están dentro de la escuela, aunque no sean docentes de nivel medio superior o superior, son parte de la escuela y tienen que ser valorados como tal. No son un mundo aparte, sino que son parte de la comunidad educativa. Entonces, a partir de este acto de reconocimiento de un sentido y de una contribución específica, estas personas dejan de llamarse personal no docente y pasan a llamarse asistentes de educación. Porque la ley anterior hablaba de personal no docente. Pero todos participamos en los procesos educativos de una u otra manera. La persona que hace el aseo al saludar, al escuchar, al ayudar a un niño. El paradocente al enseñarle valores, al acompañarlo cuando le falta algo, cuando se accidenta, darle los primeros auxilios, es parte de la comunidad. Por eso pasan a llamarse asistentes de la educación. Asisten al proceso educativo. ¿Cuáles son los principales contenidos de esta ley que a nosotros por lo menos nos competen? Cambia la denominación de personal no docente a asistentes de la educación. ¿Ya? Dice aquí, así lo establece su artículo 1, número 1. Sin embargo, si bien modifica expresamente todos los artículos que usaban la expresión no docente, no modifica el título de la ley 19.464. No lo modifica, no es un decreto que lo cambie, pero lo que hace es actualizarlo. Crea
crea, a contar del 2008, una subvención por desempeño de excelencia para el asistente de la educación de establecimientos subvencionados y administración delegada. Existen procesos de evaluación. Entonces, hay bonos por subvención por desempeño. Yo no los conozco en mayor profundidad, pero sé que existen evaluaciones específicas en las escuelas o cuando cumplen una cantidad de años que se le dan ciertos reconocimientos y eso colabora, ahí el reconocimiento no siempre va a ser en forma verbal o un diploma o algo, sino que también va a ser un aumento de sus remuneraciones. Establece para los años 2008 y 2009 un bono anual para el 80% de los asistentes de la educación con mejor desempeño en establecimientos municipales y de administración delegada. Existen, vuelvo a lo mismo, existen evaluaciones específicas que tienen los municipios o las administraciones delegadas que reciben financiamiento del Estado para estas subvenciones que tienen una serie de evaluaciones. Y estas evaluaciones, cuando están sobre cierto nivel, reciben una bonificación adicional. También establece una bonificación por retiro voluntario para el personal asistente de educación en edad de jubilar, que esto no lo tenían antiguamente, uno jubilaba y se iba. Hoy en día, cuando uno pertenece, es empleado público, esto da para los empleados públicos, no los que se rigen por el Código del Trabajo, cuando ellos tienen un retiro voluntario, porque cuando uno llega en el servicio público, uno llega a los 60 años y tiene que solicitar su retiro. No es automático como el Código del Trabajo. Entonces, uno lo que hace es que solicita, hay un llamado, se ve los fondos que tiene el gobierno para este ítem y se les da su bono al retiro. Pero si yo lo hago antes de ese tiempo, voy a tener muchas veces tengo un bono adicional. Por eso se llama incentivo. Bueno, es un incentivo a este retiro voluntario. Y también modifica la ley 19.979 en lo referente al consejo escolar e incorpora representantes del asistente. ¿Se acuerda que hablaban que habían diferentes estamentos donde nosotros podríamos participar? Tanto desde dar opinión, participar activamente y ser resolutivos. Eso lo vimos en las primeras clases. Antes de esto, antes de la ley del 2008, no había una representante de parte de los asistentes de la educación. Por ende, ellos solamente recibían la información, no tenían ni voz y muchas veces tampoco voto. Hoy sí lo hacen y tienen un representante dentro. También se pueden colegiar. Los asistentes de la educación también pueden tener parte de colegiarse también para tener mayor derecho, para tener más voz. Se rigen por regla general conforme a lo establecido en el Código del Trabajo. Sin embargo, en el artículo 4 de la Ley 19.464 establece que el personal asistente de la educación de los establecimientos educacionales administrados por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro, estamos hablando de las fundaciones, creadas por estas, en ciertas oportunidades están afectas a normas del sector público. Es decir, por ejemplo, si yo pertenezco a un colegio particular subvencionado, a un colegio municipal, y aunque me rijo por el Código del Trabajo, cuando sale el bono de negociación de fin de conflicto, que estaban ahora las marchas de los docentes y todo, ese bono de fin de conflicto me va a llegar a mí también. Eso no pasa en los privados porque ellos no se rigen por esta normativa. Entonces yo voy a recibir un beneficio que es para el sector público sin ser yo parte, un empleado público. Entonces, muchas veces son los aguinaldos, van a ser más o menos los mismos valores, los bonos de fin de conflicto, los bonos por nacimiento de hijo. Hay diferentes bonos que nosotros podemos sumarnos si pertenecemos a colegios particulares subvencionados, municipales o ya públicos como tal. Hoy en día recuerden que hay un cambio entre los colegios municipalizados y que vamos a pasar a las SLEP, que son los servicios locales de educación, donde vamos a ser regidos directamente por el gobierno, vamos a volver a ser como estatales, entre comillas, los municipales. En materia de permisos y licencias médicas, se rigen por las normas establecidas en la Ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
Es decir, tengo derecho a mis días administrativos, a permisos especiales que tienen que ver con el sistema municipal, como tienen los funcionarios del municipio. Derecho de asociación. El artículo 6 de la Ley 19.464 de 1996 dispone que cuando se desempeñan establecimientos educacionales dependientes de departamentos de administración educacional, es decir, estamos hablando del ministerio, de la corporación municipal, de los DAEM, de los SLEP, de los municipios, cualquiera sea su denominación, queda sometido a las disposiciones de la ley. Esto es, debe conformar asociaciones de funcionarios. Pueden ustedes ser parte de asociaciones de funcionarios. La normativa entrega un mínimo de integrantes y se pueden asociar. No es obligatorio. Nadie tiene la obligación de asociarse a un sindicato o una agrupación de colegio, pero siempre es bueno, mientras más, mejor, para hacer logros y cambios dentro de las instituciones. Tiene derecho a negociar colectivamente a fin de establecer condiciones de trabajo, empleo y remuneraciones. Por eso es importante asociarse, para poder colectivamente buscar mejoras. Ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. La JUNJI logró a través de sus sindicatos que todas las funcionarias tuvieran 15 minutos de descanso en la jornada de la mañana para poder tomar su desayuno. Eso se peleó, se trabajó colectivamente y se logró que esos 15 minutos fueran parte de su horario laboral. También se logró que las funcionarias tuvieran vacaciones como tenían los colegios, no en su totalidad, pero cada día es más. Por ejemplo, hace 2 años atrás lograban tener todo febrero y ahora logran tener febrero y, si no me equivoco, una semana de enero. Pero eso son negociaciones colectivas. También nos dice que el artículo 13 de la Ley 19.464 dispone que al personal asistente de educación, sea o no municipal, se le aplica el artículo 75 del Código del Trabajo, sea el cual, con independencia del sistema de contratación vigente, los contratos de trabajo vigentes al mes de diciembre se intentarán prorrogados por los meses de enero y febrero, siempre que el trabajador tenga más de 6 meses continuos de servicio en el mismo establecimiento. ¿Alguien sabe lo que significa esto? No, profe. ¿No? Esto es súper importante. ¿Qué significa? Para que a mí me paguen, siga o no siga trabajando en el establecimiento, me paguen enero y febrero, yo tengo que llevar 6 meses continuos en esa institución y estar contratado al 1 de diciembre de ese año. Es decir, pongamos que ustedes se titulan, buscan pega y entran a un colegio y entran en mayo y trabajan hasta diciembre, y su contrato dice que trabajan de mayo a diciembre, todos los días ininterrumpidamente, ustedes le tienen que pagar enero y febrero, aunque su contrato sea a plazo fijo. Pero si ustedes entran a mediados de julio, comienzos de agosto, con plazo fijo hasta diciembre, no les van a pagar enero y febrero. Por eso es muy importante, si ustedes quieren entrar al mundo educativo, se pongan a buscar trabajo ahora ya, para entrar en marzo, aunque su contrato sea a plazo fijo. Porque ante la ley del trabajo, un trabajo puede ser a plazo fijo en el área del asistente de educación, pueden hacerles 2 contratos a plazo fijo. Por ejemplo, podrían entrar de marzo a diciembre y volver a entrar de marzo a diciembre, de ahí pasar indefinido. ¿Ya? Pero es muy importante para que ustedes tengan el derecho a tener remuneración por enero y febrero, es que ustedes entren antes de junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tienen que entrar en junio a un colegio más tardar. ¿Qué más tenemos? Hay una transición hacia la nueva educación pública, que yo les que decía que tiene que ver con estos cambios que se están dando, que es quién es mi jefe, quién es el que me paga el sueldo y qué leyes me protegen.
que eso es muy importante, porque existe una nueva educación pública, porque había problemas de financiamiento. Por ejemplo, los que somos de Viña del Mar o de la quinta región, sabemos muy bien, porque salió en tele y todas las cosas, que la Corporación Municipal de Viña no pagaba las, pagaba las remuneraciones, hacía los descuentos, pero no pagaba las cotizaciones. Y así pasaba año a año y nos quedábamos sin cotizaciones al pagar. ¿Por qué? Porque era obligación de la corporación municipal, era mi empleador, no el Estado. Y entonces ahí nos estamos dando cuenta en qué se van los fondos. Porque el municipio, la corporación recibía fondos del Estado para el área educativa, pero terminaba usando lo que era parte para los sueldos, terminaba arreglando la infraestructura, por ejemplo. Que eso le compete no por parte de la subvención, le compete por parte de los fondos del municipio para esa área. Entonces, empieza la ley 21.109, que regula el estatuto laboral para los asistentes de la educación que se desempeñan en establecimientos educacionales que dependen de los servicios locales de educación. ¿Ya? Que eso es muy importante. ¿Quién va a pasar a ser nuestro jefe? Los asistentes traspasados comenzarán a recibir beneficios remuneracionales y no remuneracionales en el estatuto laboral. Los beneficios que establece el nuevo estatuto laboral, que norma la ley 21.109 del 2018, aplica en su totalidad para los asistentes de la educación que pertenecen a los servicios locales de educación, es decir, para aquellos asistentes traspasados desde los municipios producto de la aplicación de la ley 21.040. Algunos dejaron de trabajar y otros fueron traspasados a este nuevo sistema. Entonces, para todos ellos va a regir aquellos asistentes que se van incorporando a la dotación una vez que el servicio local entre en funcionamiento. No todos los servicios, no todos son SLEP, algunos siguen siendo, pero se puso plazos. Por eso ahora hay muchos municipios que están haciendo esta transición. Entonces, muchos tenían temores de ser despedidos y recontratados, otros que iban a llegar gente nueva, porque existe un movimiento dentro de los municipios al pasar a ser parte de los SLEP, de los servicios locales. Los beneficios remuneracionales como la subvención por el aumento de remuneración, asignación de reconocimiento por desempeño en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios. Los alumnos CEP son alumnos que son considerados prioritarios, es decir, tienen mayores necesidades que otros niños, por ende, esa escuela recibe un monto mayor en su subvención. Y los docentes pueden recibir fondos o pueden contratar asistentes de la educación con estos fondos para poder dar mayor apoyo a las necesidades que tiene el docente en aula. Antes todo salía de la subvención, ahora pueden ser contratados a través de esta asignación de alumnos prioritarios. También existe la bonificación especial por zonas extremas. Si ustedes trabajan en un lugar que no tiene locomoción, que tiene un clima extremo, que es difícil llegar a ese espacio, es como hacer patria, van a tener de parte de los servicios locales una bonificación adicional. También las bonificaciones de excelencia académica, si los colegios son colegios bicentenarios, también van a tener una bonificación adicional a sus sueldos. Bono de desempeño laboral y asignaciones de experiencia. Los asistentes de la educación todavía no entran dentro de la evaluación docente, pero sus colegios sí pueden entrar en la carrera docente. Eso significa que van a tener un financiamiento mayor para poder mejorar las remuneraciones del personal que trabaja ahí. Y los beneficios no remuneracionales, como son las capacitaciones, las colaciones, licencias médicas completas, permisos, derecho a asociación. Por ejemplo, hay lugares, no se da en todos lados, pero hay lugares que si tienen 3 días de licencia le van a pagar todos sus días. A diferencia del Código del Trabajo, si ustedes saben que si tienen 2 días de licencia nadie se los va a pagar. Tienen que tener sobre 11 días para que les paguen todos. Entonces, estos cambios de esta ley aspira a que las personas estén bien trabajando, que sepan que si se enferman van a recibir su sueldo igual.
y van a tener acompañamiento. Y si quieren si quieren ustedes capacitarse de mejor manera, tienen ese plus, que para todos sea igual. Por eso existe este cambio hoy en día en esta nueva educación pública, donde sea pluralista, donde sea equitativa, no solo para los alumnos, sino para aquellos que se desempeñan en el mundo escolar. ¿Cómo están por hoy? Súper bien. ¿Dudas, preguntas, algo que quieran Yo, aportar, algo que les hizo yo, ruido? yo estoy súper bien claro, pero me quedó una duda. Ujú. Yo quiero saber si en asistente en aula, entonces, ¿se puede trabajar en en jardín o no? Sí, pero la contratación es sobre el personal idóneo. Ejemplo, en un jardín infantil va a trabajar en un nivel medio menor. Medio menor dice la ley, Ajá. un asistente cada 18, una educadora cada 32. ¿Ya? Ah, ok. Ya Si usted le entendí, van a muchas pedir que gracias. usted vaya a trabajar a ese colegio como asistente de la educación, usted no va a suplir a la técnico ante la Ya. norma y ante la ley. Va a ser un apoyo adicional. Ah, ok, entiendo. ¿Ya? Ya, Porque siempre son necesarias manos, siempre. Pero ya. puede Muchas necesitarse gracias. también. Profe, Perdón, ¿saben muchas veces donde solicitan asistentes de la educación? Cuando son estas tardes de juego, cuando tienen que se llamaba antiguamente extensión horaria. En los jardines Ah, de Irajunji, la extensión horaria muchas veces pueden contratar porque son, aparte de la dotación, porque son extensión horaria. Salen como del espacio pedagógico sí, sí, el horario de extensión, cuando los niños se quedan hasta tarde, sí. hasta tarde. Entonces ustedes tienen Sí, formación, no tienen la misma formación, pero sí tienen cierta formación que les permite a ustedes estar con niños, están habilitados para estar con niños y muchas veces entran en este tipo de jornada. ok. Muchas gracias. De Esa era nada, mi duda. de nada. ¿Qué más? Profesora, Dígame. profesora, eh, por ser ahora, nosotros estamos estudiando esto, ¿cierto? ¿Ya? Nosotros ya podríamos en marzo ya empezar a buscar un como práctica o Yo no y sé, con el yo no sé si ustedes, porque yo sé que son 6 meses, por ende son 6 módulos, ¿cierto? ya, Ya. sí, No sé Sí. en qué número de módulos van. en el 3. Ya, ustedes están en el 3, le quedan 3 más. Ustedes en febrero van a tener 4. ¿Ya? No van a tener su certificado. Ni un problema, Entonces, Melissa, Disculpe, que no pueda escuchar. No van a poder, pero tal vez, si están trabajando en un lugar, pueden llegar a un acuerdo con su empleador y decirle, me faltan 2 módulos para tener mi certificado. ¿Existe la posibilidad que yo me pueda desempeñar en aula? disculpe, disculpe que la interrumpa, pero a nosotros en diciembre nos dijeron que buscáramos colegio para hacer práctica, que teníamos que llevar un papel de alumno regular. Por ende, como no, las prácticas no son pagadas, entonces la mayoría decidió hacer como en marzo, que es como cuando ya está por terminarse el curso, porque como hay Ujú. que pagar el curso, entonces la gente eligió hacerlo en marzo. Sí, es que Entonces, siempre es bueno tener una cantidad, a uno le van a pedir una cantidad de tiempo práctico. En cualquier, el ideal siempre sea que se dé esa realidad en el área práctica y eso les dé una evaluación y les dé campo, cómo desempeñarse en el campo. claro, entonces en marzo nosotros ya tendríamos que estar buscando un colegio para hacer un práctica, digamos. Debería ser así si está dentro de lo que ustedes le indicaron dentro del curso completo. Claro, porque esto nos indicaron en diciembre, Ya. pero la mayoría no quiso porque como la práctica no es pagada y hay que Ujú. seguir pagando el curso, entonces, y en marzo ya nos quedaría casi como Y lo último, aparte, digamos. y aparte que también es bueno tener más conocimientos, pues, si faltan todavía Exacto. ramos, Sí, 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 por porque eso decir le módulos, preguntaba.
Sí, Entonces, en marzo sí tendríamos que buscar un colegio para hacer práctica. sí, pues, y por ejemplo, podrían postular y decir el curso de capacitación para asistente en curso. Entonces Ah, ahí va ok. a depender del sostenedor, de quien contrate, de lo que él requiera. Va a depender de eso. Si ya les va a faltar tampoco. Y también yo lo decía para aquellos que ya se desempeñan en algún cargo en el colegio, Ah, que ya claro. los conocen. Sí, sí. Profesora, Dígame, pero Carmen. ese certificado, él es porque yo quiero postular a un colegio que está cerca de la casa y ese lo van a traspasar al SLEP, ¿Ya? pero yo no sé si ellos podrán recibir con este curso que nosotros estamos haciendo o igual sirve. Lo que pasa es que siempre va a depender de lo que requiera el, el establecimiento, porque tienen que ver lo que hablábamos de decir, hay una norma. Ustedes se están formando para ser asistentes de la educación, ¿ya? El asistente de educación es una figura que existe dentro de la normativa y dentro de la ley. Existe. Entonces, si ustedes tienen una capacitación, yo creo que es muy distinto a una persona que tiene una capacitación de 6 clases, porque hay lugares donde entregan en 6 clases, entregan algo, a una persona que se forma durante 6 meses. El peso es totalmente distinto, ¿ya? Los colegios trabajan con asistentes de la educación, sí o sí, ¿ya? La diferencia es que hay colegios que prefieren contratar un técnico de nivel medio superior para ser un asistente de la educación. Eso ya va a depender de las directrices y los perfiles que requieran este colegio. Los SLEP, a diferencia, antiguamente uno, ¿qué pasaba? Pasaba por el director del colegio. Hoy en día va a pasar por la postulación, debería ser mucho más transparente porque uno va a postular al servicio. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es empezar a postular los trabajos que salgan. Nada pierden. Y poner ahí que ustedes tienen un certificado de alumno regular y poner ahí que están con un curso. Y tal vez pongámosle en el caso, el director X o la corporación X les dice, sí, usted Carmen está haciendo el curso. Bueno, ¿cuándo termina usted el curso? En abril, ya. Yo la voy a contratar, pero usted, le voy a hacer contrato hasta abril, pero usted en abril me tiene que traer tu certificado. Y ahí usted va a poder seguir desempeñándose. Eso va a depender mucho de los empleadores, de los sostenedores. El sostenedor puede ser un particular, puede ser una corporación, puede ser una fundación, puede ser el ministerio. Pero nada Ya, pierden en empezar a hacerlo porque es hoy cuando empieza el llamado. ya, profesora. Nada pierden. Mejor hacer que no hacer. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Dígame, don José Luis. Habla de jardín infantil y de enseñanza media. ¿Este asistente de aula que estamos viendo hoy sirve para enseñanza media? Lo que pasa es que los asistentes de aula llegan hasta cuarto básico, ¿ya? Ya. Pero hay algunos lugares, generalmente pasa con los particulares, que trabajan con asistentes de aula en cursos más grandes. Estoy hablando de asistente de aula, porque los asistentes de la educación también pueden ser inspectores de patio, inspectores de Ujú. nivel, y muchas veces tienen las competencias para ser un inspector de enseñanza media, por ejemplo, inspector de patio de enseñanza media, porque estamos hablando de asistentes de la educación, ¿cierto? Es lo que estábamos hablando Sí. ahora por normativa. Ujú. Entonces, como asistente de aula como tal, vamos a hablar de niños pequeños puede ser hasta cuarto básico. Hay lugares que lo tienen hasta segundo, otros lo tienen a tercero. Siempre tiene que ver con la realidad del colegio, la realidad del curso, que requiera un apoyo adicional dentro de su aula. Y también tiene que ver con recursos. Si yo tengo un alto nivel de niños prioritarios, voy a recibir mayor dinero que me puede permitir contratar más gente. Entonces, ahí está como uno tiene que ir viendo los colegios qué es lo que tienen. Por ejemplo, el colegio que yo trabajaba es un colegio que tiene hasta octavo.
y el asistente de aula era hasta tercero básico. No teníamos asistente de aula en cuarto. Pero para el 2025, por las características del tercero básico que pasó al cuarto, se tuvo que poner un asistente de aula. Y ya está todos los contratos, todo. Entonces ahora tenemos asistentes de aula hasta cuarto básico. Entonces tiene que ver mucho con la realidad. Lo mínimo es tener asistentes de aula primero y segundo básico. Eso es la base, es lo mínimo que debe tener un colegio. De ahí hacia arriba depende de los recursos que tenga y las necesidades que tenga un nivel. Porque yo he visto lugares o conocido de compañeros, por ejemplo, que el tercero y el cuarto comparten el asistente de aula. Ya. Son Entonces, cursos difíciles. es más seguro, profe, entonces hacer que sea un inspector de enseñanza media. Sí, pues siempre va a ser, si usted quiere direccionarse, como hablábamos la otra vez, a niños más grandes Mm, por su edad, por los conocimientos que tiene, postular a inspector de patio, porque usted ya trabaja en un colegio, ¿cierto? exacto. Ya, Por lo mismo estaba pensando en la práctica. sí, entonces decirle a ellos que usted quiere, si usted se puede desempeñar, y obviamente hablarlo con la OTEC también. Yo puedo hacer mi práctica en vez de ser un asistente de aula. ¿Puedo hacer mi práctica como un inspector de patio? Eso también tienen que ustedes conversarlo acá. ¿Cuáles son las Mm, directrices y las normativas que tiene la OTEC para ser consideradas sus horas de práctica? Y validar esas horas de práctica para que después no tengan una dificultad. Entonces, es muy importante que lo pregunten. gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta antes de pasar la lista? Vamos a poner la lista. No, profesor. Vamos a ver si podemos compartir la lista. Lista, lista, lista. La maravillosa lista, por favor. La maravillosa lista. Parece que no la puedo poner, pero la voy a poner en el otro lado. Entonces, vamos con la lista. Vámonos. Mm. Ya. Hoy es 7 y anoté algunas que me dijeron. Si alguno escribió, o recuerden, si alguien no tiene audio, escriba y ahí siempre don José Luis me ayuda con los que están presentes. Jennifer Becerra, Presente, profe. Marisol Beltrán, Presente, profesora. Marisol Bravo, Presente, profesora. Rosa Caña. Rosa Caña habrá llegado Aviso. porque había avisado. Sí, aviso. Valeria Cantero, Mariluz Contreras, Joana Contreras, también la tengo anotada que tuvo un inconveniente. No, Joana se retiró antes, perdón, pero estuvo. Yaritza Contreras. Yaritza Contreras tuvo un inconveniente y no pudo estar. Yerelin Cordero. Camila de la Fuente, no sé, También aviso pero avisó que no estaba o que se tenía que retirar. Me entró la que duda. se retiró. Que se retiró de clase, pero estaba. Sí. Vanessa Encina. Presente. Ya. Isna Flores. Catalina González. Carolina Lazo. Presente, profesora. ¿Carolina? Y acá. Ya. Presente. Melissa Martínez. Avisó también. ¿Pero estaba o no venía? Sí, sí estaba. Ya, porque no la Estaba. tenía anotada acá. Ya.
Don José, está. Sí, estoy. Camila Muñoz, la tengo acá que avisó que no podía estar hoy. Susana Muñoz, Presente. Lady ¿Se escucha? Olar, estaba presente. Estuvimos conversando. Presente. Don Jaime Olivares. Don Jaime, hoy día no estuvo. Don Juan Ortega, la señorita Marley Palma, Bárbara Pastén, Bárbara, Catherine Pavés. Presente, profesora. Gracias, señorita Catherine. Karen Román, Presente, profesora. que ahí la escuché. Vamos a la siguiente hoja. Andrea Romero, Sandra Sánchez. Sandra, Cristian Sandoval. Presente, profesora. Gracias, don Cristian. Yo iba a decir que don José Luis era el bendito ante todas las mujeres, pero tenemos dos varones aquí. Me salvé. No, no, profe. Es Lo que bueno pasa, tener, profe, dígame, lo que, lo que pasa, profesora, es que yo a usted la he escuchado atentamente todas estas clases. ¿ya? Muchas veces no participo de ella o no opino sobre este módulo mucho porque estoy aprendiendo lo que es todo lo que es la asistencia de aula. Ya, Para mí todo esto es muy nuevo y por lo tanto estoy adquiriendo toda su experiencia y conocimiento y obviamente escuchando también a los compañeros que ya se manejan un poquito más en el tema. Y hoy día estaba viendo el tema de aquí de las leyes y he estado ujú, ahí indagando un poco más profundo buscando profundizando información. un poquito más. Exacto. Eso es muy bueno y se agradece que estén ahí. Se agradece tener también miradas masculinas, por eso también es bueno. Yo sé que algunos somos mejores para tomar apunte, otros ambas cosas, o otros van juntando y después ven el video, pero siempre es bueno tener las miradas, porque Chile es un mundo masculino en muchas áreas, pero en la área de educación es más femenino. Pero siempre es bueno tener este equilibrio y que los niños sepan estar con ambos géneros. Entonces, a veces se nos presentan dudas o temores o hemos tenido alguna experiencia que es bueno compartirla porque el funcionamiento de hombres y mujeres es diferente. Y cómo abordamos las problemáticas o los conflictos también es distinto. Entonces, lo invito también más allá que obviamente estamos aquí para aprender, para escuchar, si algo tiene que compartir, usted sabe que ahí puede interrumpir y hacer sus aportes. Siempre bienvenido sea. Muchas gracias. De nada. Sigo que me faltan dos. Andrea Sotelo. Por ahí dijo presente. Ya, súper. Y Carmen Velázquez. Presente, profesora. Ya, mis queridos. Importante. Nos queda la clase de la próxima, del jueves y de ahí tienen evaluación. Les voy a decir lo mismo ese día, pero es muy importante que no entren tarde. Si tienen alguna dificultad, avisen temprano, no en última hora. Ya está puesta ¿cómo se llama esto? La hora, la fecha, está asignada para que se abra en cierto momento a ver, aquí está. Aquí dice claramente que se va a abrir, está en inglés, pero sería el viernes 10 del 2020. 10. Oh, oh, tu, 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 tu. 2025. Es que yo la puse, pero no me la cambió el sistema. ¿Ven qué es bueno poder verla al tiro? Porque no me la cambió. Entonces yo la voy a poner al tiro como habíamos quedado. Porque me las tiró para el 2024 y yo la puse. Pero como yo creo que cambiamos de año, me la cambió. ¿Ya? Pero recuerden que es el viernes a las 8 p.m. hasta el sábado
a las 10 p.m. Y la vamos a revisar muy bien ese día también, para que todos vean lo mismo. ¿Le parece? Cuídense mucho. Los veo, es decir, los escucho, porque no tengo cámara, el día jueves. Cuídense mucho. Que tengan Chao. Bueno, profe, Chao, chao, chao. chao. Chao, profe.